Bienvenidos todos a la clase en realidad hoy, porque es una clase que así se agrandó un poco, pero es una clase. Bueno, están con nosotras las chicas del Archivo de la Memoria Trans de Argentina. Ahí se ven María Belén Correa y Cecilia Sauri. Por ahí andan Cecilia Estalle Salcón y Carola Figueredo. Y quizá probablemente haya más gente, pero bueno. Entonces, les agradezco que hayan venido. Le pusimos un nombre nada más a la charla, que es Archivo de la Memoria Trans, cruces entre estética, memoria y género. Y bueno, las dejo presentarse. Ya sé que están aburridas de contar su propia historia, pero bueno, prefiero que la cuenten ustedes a contarla yo, que es más aburrido. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas por el espacio. Somos el equipo del Archivo de la Memoria Trans. Estamos trabajando desde el 2012 de una forma virtual y a partir del 2015 fue el tiempo en el cual nos convertimos en un espacio físico, un archivo con cajas, con un archivo real, por decirlo de alguna forma. Empezamos con la virtual. Ponete adelante si me toca. Empezamos también ahí. Estaba divina. La parte virtual empezamos desde el 2012 con un trabajo dentro de un conectarnos, tanto de los hombres como mujeres trans, a modo de logia. Empezamos del boca a boca a ingresar en ese grupo. Empezamos primero en la etapa de sabernos vivas, saber dónde estaba cada una y una de nosotras, siendo de que había una forma de migrar en silencio, en la cual no todas sabíamos dónde estaban todas. Primero fue esa etapa, después fue la etapa de empezar a compartir fotografías dentro de ese grupo, de forma muy casera, y de eso era un generador de historias. Eso fue funcionando 2012, 2013, 2014, en el 2015 conozco a Cecilia Estalle, que es la que estaba buscando un trabajo sobre transfemicidios. Le entrego una lista y ahí empieza su primera etapa de trabajo por un video que se hizo de la misma especie que fue presentado en Canadá. Al viajar Cecilia a Canadá tuvo la oportunidad de conocer otros archivos LGTB y vuelve con esa idea de que teníamos que convertir y sacar de ese espacio clandestino que nos habíamos formado a hacer que teníamos que sacar esas fotografías a la luz, inclusive las historias. A partir de ahí empezó todo un derroteo, empezó Cecilia trabajando solita, de ahí conectó a su amiga que es Cecilia Sauri, que es ella. Enemigas ahora. Enemigas íntimas, por el tema del trabajo, y a partir de ahí se empezaron a sumar distintas amistades que empezaron a colaborar con el archivo, por supuesto, siempre en espacios particulares y todo su trabajo a donación. Fue pasando el tiempo hasta que en el 2017 tuvimos nuestra primera oportunidad de exponer en un espacio que no fuera solo el LGTB. Expusimos en la EXMA, que es en Argentina un centro de represión, de tortura. Si hablo muy rápido me avisan, porque sé de esto. Tuvimos la primera exposición en la EXMA. Ahí la exposición, el nombre se llamó Esta se fue, a esta la mataron, esta murió, que era una frase que era constante cada vez que estábamos revisando nuestras fotografías. A partir de ahí se empieza a conocer medianamente en los espacios de cultura, en los espacios de memoria, en los espacios artísticos. La primera capacitación que tuvimos fue cuando ganamos Ibermemoria, que vino Fernando Osorio desde México a capacitarnos. Hay que darle play. Listo. Fernando Osorio, que vino desde México a capacitar al equipo, que fue nuestro primer inicio a la archivística. Hoy estamos capacitándonos con el AGN de la Nación y cambiando de normas mexicanas a la ISAGE, que es un formato
más internacional en cuanto a los archivos y una forma más fácil de archivar y de mecanizar incluso el mecanismo del ingreso del material. Chicas. Sí, ¿me pueden avisar lo último? Porque dijiste AGN y me imagino que es el Archivo General de la Nación. Archivo General de la Nación, AGN, es el Archivo General de la Nación que nos están capacitando para pasarnos a las normas ISAN-G, que es las normas internacionales que manejan los archivos. Si quieren nos presentamos nosotras, así ya después nos metemos de lleno en todo lo que son las tareas específicas del archivo. Yo soy Ceci Saurí, ingresé al archivo, le escribí a Ceci Talles, nosotras somos fotógrafas y artistas visuales. Escribí unos meses antes de que estuviese la exhibición que decía Belén en el Conti, y le dije que quería colaborar en el archivo. Al principio había donado unas cositas, un disco rígido, cosas así. Después le comenté que tenía muchas ganas de participar en el proyecto, de ayudar como sea posible, porque me parecía un proyecto admirable. Y ahí empecé a ir en ese momento estábamos, como dijo Belén, en el área de fotografía. Y empecé a ir, no sé si en ese momento nos juntábamos los miércoles. Y ahí empecé a ir, y justo también ahí se sumaron otras compañeras que acababan de sumarse al proyecto, que eran Magali Muñiz, Carolina Figueredo y Carla. Pero en ese momento como que el archivo, si bien tenía una identidad y todo, todavía no tenía espacio físico y todavía el equipo de trabajo iba mutando y todavía no se había conformado, éramos las que éramos y trabajamos para ese proyecto específico mientras se digitalizaban imágenes, pero de una manera como más precaria, si se quiere, o más inicial. Y desde entonces me quedé en el proyecto. Hicimos primero la exhibición, después teníamos que buscar un lugar para quedarnos porque en el área de fotografía ya no daba abasto, porque también estaba toda la agenda del Conti que necesitaba el espacio y éramos muchas, y teníamos que armar, desmontar, era mucho despelote, todo eso. Y ahí nos mudamos por alrededor de 6 u 8 meses a una casa que alquilaba yo, que si bien para nada era el lugar ideal, porque era una casa muy húmeda y había perros, gatos y todo, era como que... Ana la conoció la casa. ¿La conociste? Ah. Sí. ¿No fuiste a la casa? Sí. Bueno, ahí estuvimos unos medio año, un poquito más, sí, para que pudimos encontrar otro espacio. Ah, sí. Sí, la conocí. Ah, bien. Sí, la conocí. Sí, teníamos un armario, hacíamos que todos los documentos estén ahí en las cajas de polipropileno, y todos los martes nos juntábamos a escanear, a trabajar, a aplicar a convocatorias, a pensar, a hacer charlas. Pero sí, nos juntábamos una vez a la semana y después siempre, como los otros días de la semana, trabajábamos de manera remota en todo lo que es la logística, como podíamos y como nos salía. Ahí está, bueno, Loana, después, si quieren preséntense a las chicas y después vamos más en el presentante vos, Karen. Sí, con tu nombre, cuándo trabajamos. Bueno, mi nombre es Carolina Figueredo, pertenezco al archivo del 2017, a donde ingresé y hasta el día de hoy. Hoy estoy en preservación digital, no en Conservación. En conservación. Estoy en el área de conservación, todo lo que es limpieza de material, fotografía, documentos, etcétera, todo lo que se trata para todo lo que se pueda limpiar de material, ¿no? Y bueno, estamos aprendiendo ahora, aprendimos a modificar una serie de sobres que nos están capacitando, estamos haciendo unos sobres y unas guardas para los sobres. ¿Puedes mostrarlos? Con separadores de 4 fotografías hasta 5. ¿Y el papel de qué es? El papel neutro. Para que se conserven. Para que se conserven, exactamente. Y van cosidos. Van cosidos de un lado, entonces ahora los voy a mostrar, me van a traer para mostrarlos. ¿Mi asistenta? Siempre se trabaja con guantes de nitrilo. Es una clase muy didáctica.
Presentate vos. Preséntate vos mientras. Yo soy Ceci Estalles. Nada, como Belén ya me presentó un poco y estoy en el archivo desde el fines del 2014, pero recién en el 2015, a mediados de ahí, empecé como con la parte de digitalización. Belén me decía que vaya a distintas casas de compañeras que tenían fotos, yo iba, buscaba las fotos, iba a mi casa, escaneaba, todo muy lento porque era yo sola y Belén desde afuera. Y Belén que me decía cosas como a 2 años, 3 años me abrumaba, pero tenía razón. Después de 3 años le doy la razón, no más de 3 años. Como ahora también piensa cosas a 3 años y ya me abruma de nuevo, pero también creo que tiene razón. Así que nada, fue un trabajo muy lento, muy de poner... yo tengo varios trabajos y era poner todos mis recursos para el proyecto, hasta que, como contaban las chicas después del 2017, o en el 2018 que se empieza a hacer más conocido el archivo, empezamos a ganar convocatorias, subsidios, siempre internacionales, porque acá no hay casi fondos, no hay fondos para archivos. Trabajamos mucho con el Ministerio de las Mujeres, que es nuevo, tiene 2 años nada más el Ministerio, o con el Ministerio de Cultura, pero siempre son fondos muy chicos, ¿no? Nuestros fondos están afuera, están en Berlín, en Estados Unidos, en España, México. Por eso a veces es un poco que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque no tenemos acá una estabilidad económica. Pero bueno, haya o no haya plata, seguimos trabajando. Capaz que reducimos un poco más las horas de trabajo, pero es un trabajo muy activista ¿no? Estamos, si bien cuando hay dinero cobramos, cuando no hay dinero también se trabaja. Bueno, para nosotras también era importante mezclar un poco de lo que hacíamos nosotras, con Ceci también, que somos artistas visuales, cuidar mucho la estética del proyecto, cuidar como, también junto con las chicas lo que se muestra y lo que no se muestra. No todo el archivo es visible, hay fotografías que no, por sus autoras o autores que no quieren que sean visibles, y también porque nosotros decidimos que no sean. Eso para nosotros también, además de lo político, es muy importante llegar a los espacios de arte, a los espacios de memoria, a todos los espacios que las compañeras y compañeros no tuvieron oportunidades de llegar. Así que bueno, eso es lo que me pone contenta, que ahora las chicas pueden ir a los espacios culturales, a los centros más importantes de arte y hablar también de arte, de archivo, de todo lo que saben hacer y de lo que se capacitaron. Bueno, claro, perdón. Voy a mostrar lo que hago. Bueno, esto sería la guarda de fotografías, que es lo primero que aprendimos a hacer. Ahora voy a abrirlo. Yo acá les voy a mostrar. Si la cámara me acompaña. A ver. Espera. Voy a poner. Yo te lo tengo como si De fuera- esta manera, ¿lo ven ustedes? Sí, Perfecto. Esta es el formato de la guarda, ¿no es cierto? Ahí pude abrir, estaba muy incómodo. Y este sería el nuevo sobre que se creó ahora, ¿no es cierto? Que nos capacitaron, nos enseñaron este nuevo modelo de sobre. Ya no más el común que se abría con solapa, ¿no es cierto? Esto va cosido con hilo, con una máquina de coser, y se preserva la fotografía con individuales, ¿ve? Con separadores. Y se puede guardar de una. Así se mantiene limpio, ¿no es cierto? Y así se guardan en las cajas. En las Para cajas. que queden Bueno. archivadas. En estas cajas. En esas Las cajas cajas. son así. Son este ¿Y modelo. tienen alguna antihumedad o algo? Sí, o sea, el archivo tenemos un deshumidificador dentro del archivo y después tenemos un data logger que va informando la temperatura y humedad
pero eso van a hacer el control desde el AGN, porque nosotras todavía no sabemos esa parte. Claro. O sea, sí sabemos, no sabemos cuánto tiempo tiene que estar el deshumidificador prendido. Se tiene que hacer un control, pero es durante un año tenemos que medir la temperatura y la humedad y después a partir de eso ver cómo... Bueno, sí, el primer paso sería la limpieza de la fotografía o de un documento, o pueden ser cartas, historias, lo que sea. ¿No es cierto? Tenemos el pincel o tenemos la bombita para limpiar. Se puede utilizar cualquiera de los dos material para trabajar. ¿No es cierto? Vamos ingresando y limpiando de abajo hacia arriba. Así vamos limpiando de los dos, de ambos lados. De esta manera se va sacando, cuando es limpieza en tierra, ¿no? Polvillo o... Si no, con esto, de esa manera. Sería de los mismos lados. Esa es la forma de limpieza que estamos haciendo en este momento. Porque después hay otro tipo de limpieza, la limpieza húmeda, que se hace con el algodoncito, que se hace se redondea el algodón y se va limpiando de abajo para arriba. Con algodón, con alcohol y agua. Eso para sacar más... Para sacar más todo lo que es virus, porque hay un montón de cosas en la fotografía. Para el coronavirus. No, para sacar también las huellas. Las huellas, huellas, capas de cucaracha, distinto, porque el material puede estar en cualquier tipo de lugar y depende de la limpieza, dependiendo con el material pegado que tiene la fotografía. Entonces la limpieza en seco, que es la primera etapa que dijo, y la limpieza en húmeda, que es más riesgosa porque se puede incluso estropear el material. Por eso es que también... Claro, ¿podés contar un poco también desde tus inicios? ¿Cuándo fue que empezaste, cómo empezaste y a medida que te fuiste capacitando y hoy cómo estás? ¿El inicio para el archivo? Claro. Entre tus inicios. Bueno, yo como les dije anteriormente, me ingreso en el 2017, me trajo una compañera y amiga de años, nos conocemos hace más de 30 años, ella ya estaba en el archivo. Bueno, un día me invitó, me dijo, mira, vamos a hacer un viaje, dar una charla, me dijo, ¿no te gustaría? Bueno, se dio ese viaje, se dio esa charla, y ahí conocí lo que es las personas que se integraban en el archivo, me gustó y acá estoy. Y aprendiendo los primeros pasos, me enseñaron a escanear, digitalizar, lo que es fotografía, conocer la fotografía, principalmente algo que nunca había aprendido en mi vida, es a valorar una fotografía. Ahí aprendí a valorar realmente la importancia que llevaba una fotografía, más la historia de cada uno, que yo nunca, la verdad que antes nosotras teníamos una vida tan remota que nos sacábamos fotos los pocos momentos que teníamos de libertad, cuando estábamos o encerradas, o un tipo de vida así, o en algún evento de alguna compañera, y después las fotos iban a un lado y ahí quedaban. Era verlas el momento, pero sin sentir nada, mirarla la foto, no sé. Hoy aprendí a valorar lo que es la historia misma de uno mismo, porque yo ahora miro una foto y me causa la tristeza, porque me trae recuerdos, me emociona una fotografía, la valoro como una historia muy importante. Todo eso lo aprendí acá en el archivo. Aprendí a digitalizar, aprendí a clasificar, hasta que se hizo la primera muestra. Nunca había visto una muestra yo para mí. La verdad que fue un paso que ni yo podía creerlo, lo que estaba presenciando, algo tan importante, desconocer algo tan importante, que era una muestra de historias, fotografías, con audiovisuales. Para mí fue, no sé, algo maravilloso, ver nuestras mismas historias y de tantas compañeras, ahí que todo el mundo lo estaba viendo. La verdad que fue maravilloso. Y así fui aprendiendo, ellas, las Ceci, me fueron capacitando, aprendimos un montón con ellas, es más, hasta para dar una charla me costaba y me sigue costando, y estoy aprendiendo día a día a poder soltarme más, con confianza.
y aprendí un montón con el archivo. Aprendimos a hacer, bueno, lo que es ahora, ¿no es cierto? Que yo ahora me dedico más al área de conservación porque es lo que yo elegí, lo que me gusta, y bueno, y a contar, a seguir contando y que nuestras historias sean visibilizadas por siempre. Genial. Muchas gracias chicas por compartir, realmente es muy emocionante escucharlas hablar. Si quieren, a la gente que esté participando, si quieren poner en el chat, y Johanna, si podés juntar las preguntas, ¿sí? Y después las vamos mirando. Yo no funciono con el multitask, así que alguien más lo haga porque no va a funcionar. ¿Sí? Si quieren, o levanten la mano o griten, pregunten como quieran. Lo que me parece que es, por un lado le quería preguntar a Belén, ¿no? Porque me parece que hay como conociendo la historia del activismo travesti trans en Buenos Aires, me parece que hay como una continuidad, digamos, y diferencias también, entre el activismo de los 90 y el activismo que están teniendo en el archivo, en el sentido de aprendizajes. Quizá les quería preguntar a cada una qué es lo que han aprendido en estos tiempos de compartir, porque me parece que eso para mí es el activismo, digamos, ¿no? Aprendizajes afectivos, si quieren, ¿no? Que un poco lo que estaba diciendo Carolina. Sí, comparando que vos fuiste testigo de esa primera etapa de los 90 en la cual empezamos a ser activistas sin saber lo que era ser activista o militante sin saber lo que era, también empezamos a valorar lo que las compañeras empezaron a hacer de mucho tiempo, que fueron conservadoras, coleccionistas, fotógrafas, y esa validez se le empezó a dar el archivo, porque como dijo Caro, antes no le daban la misma importancia a la misma fotografía que tenían porque solamente eran recuerdos personales o recuerdos familiares. Hoy, en el momento de que estamos en esta etapa de hacer visible todos estos álbumes familiares, personales, también pasó a ser como un ejercicio que, como también como en su momento, en los 90, tuvimos que aprender a reconocernos como activistas, en este momento estamos también haciendo que las compañeras aprendan a reconocerse como coleccionistas, conservadoras, fotógrafas, artistas, archivistas. Entonces eso creo que quizás es la comparación que acabas de hacer entre el movimiento de los 90, que empezamos a hacer esa revolución para hacer los cambios acá en Argentina. En este momento el archivo está haciendo eso a modo revolucionario o a modo político, empezar a juntar todo un montón de material que a futuro va a ser prueba de toda la desidia y el genocidio que hubo acá en Argentina. ¿Alguna más quiere decir algo? No, sí, pero capaz que lo van a preguntar. Decilo. Bueno, en el archivo tenemos alrededor de 10.000 fotografías digitalizadas. Debemos tener alrededor de 1.000, o un poco menos capaz, de cartas. Después tenemos revistas. ¿Qué más? La colección más grande es la fotográfica, porque empezamos fotógrafas, pero también estamos tratando de incorporar otros documentos, otros formatos como audiovisuales, VHS de la época. Bueno, eso quería decir. Hay una parte que todavía no está digitalizada y serán 5.000 documentos más, así que tendremos alrededor de 15.000 documentos en total. Vienen de los años más antiguos que tenemos, es más o menos de 1950, con Malva Solís, y hasta los 2000 aproximadamente. Eso, claro, básicamente entran justamente antes de que empiece los social media, digamos, ¿no? Que empiece el Facebook, claro, etcétera. Sí. Y en el cambio de lo analógico a lo digital también, cortamos un poco ahí. No, habla en criollo. Del rollo de fotos, de los negativos, a lo digital.
tenemos marcado que a partir del 2000 se dejan de usar cámaras con rollo fotográfico y mandar a revelar. Eso es lo que llamamos lo analógico. Y lo digital es cuando empiezan a estar las cámaras y que de la cámara se descargaban las fotos a la computadora. Esa etapa es lo que tenemos que empezar a ver cómo se va a archivar esto dentro de 10 años, porque va a tener una antigüedad de 30 años, una nueva era. Pero nosotros estamos encargados de un sector que si no lo hacemos ahora se va a perder. Porque en el momento en que una compañera muere, todas sus fotografías se tiran, porque es lo que hace la familia. Entonces, en este momento estamos tratando de recuperar todo la mayor cantidad posible de material físico, la foto de papel. La foto de papel, los negativos, las cartas, las postales, etiqueta aéreos, eso es lo que nosotros llamamos analógico, en lo que un archivo podés limpiar y guardar y catalogar. De acá vamos a tener, es uno de los desafíos que no solamente tenemos nosotros, sino todos los archivos a nivel mundial, cómo van a ser los archivos de acá a futuro con una era digital, que viene hace 20 años desde el 2000, creándose, como nos va a hacer pensar que el Facebook es como un diario de vida. Entonces ver cómo se va a registrar. Esto es una enseñanza que vamos a tener que hacer a futuro, pero como tienen que hacer todos los archivos. Yo también quiero agregar, con respecto a lo que vos decías, Ana, y la pregunta, que acá en el archivo pasa que también un gran aprendizaje fue el trabajar de manera colectiva y de manera grupal, porque si bien esto es un desafío no solo en lo profesional, sino también en el cotidiano, de realmente trabajar en un equipo de trabajo donde, además de profesionales, somos amigas y hay vínculos humanos, entonces estamos todo el tiempo laburando de una manera muy conjunta, donde tenemos registro de qué le pasa a la otra persona, cómo le pasa, hasta qué momento puede asumir determinadas cosas. Hay como tenemos todas un buen timing en ese sentido, y es por conocernos y saber que acá, por lo menos en Buenos Aires, los proyectos artísticos y políticos son a pulmón, y todo lo que exige eso, tener múltiples trabajos, tener tu vida, es como, yo creo que se armó un gran vínculo humano y eso es muy valioso. Y eso es un gran aprendizaje como activistas, como artistas, como archivistas. Y la pregunta sería, digamos, con el tema de cómo va creciendo, tengo muchas preguntas, pero bueno, con el tema de cómo va, no solo va creciendo el archivo en cantidad, sino cómo va apareciendo, digamos, el archivo así a nivel, digamos, público y la relevancia que va tomando. ¿Cómo incide eso en, digamos, en estas fotografías que parece que se van a perder, y, digamos, y que la gente, en cambio de tirarlas, como contaba Belén, ¿no? Porque además eso es, quizás después pueden hablar un poco, Carola dijo un poco esto, ¿no? La relación que cambió con la fotografía, y bueno, un poco hablar primero hablar de esa fotografía, por eso digo que tengo muchas preguntas, hablar de esa fotografía, pero a su vez lo que primero me interesaría ver es si hubo un cambio en el sentido de no seguir, digamos, quemando esas fotografías, ¿no? Tirándolas, o sea, si hay un cambio en que las mismas compañeras, sobre todo, no sé cómo será con las familias, recuperen, digamos, su propia, como ustedes están contando, ¿no? La validez de esas fotografías. Sí, también lo que empieza a pasar es que se van creando nuevos archivos. Entonces, en toda Latinoamérica, a partir del archivo, que en Latinoamérica es el primero, se empezaron a crear diferentes archivos, incluso en las provincias se crean otros archivos, como que se están organizando, copiando un poco el modelo del archivo, en juntarse entre ellos a formar un nuevo grupo de imágenes, y a veces capacitamos nosotras mismas a otras provincias, o a veces nos piden consejos para armar sus propios archivos. Eso es lo que empezó a pasar más que nada. De otros países, sobre todo desde Chile, el archivo de Colombia, Cuba, el archivo de Colombia. Están empezando en Brasil. Después había el Transur que existe en Uruguay, que ya venía trabajando de forma casera, y después de ciertas reuniones empezó a tener esa validez, como el material que venían haciendo
como el único archivo que hay hasta el momento de personas trans en Uruguay, ¿no? No solo el propio colectivo, sino la gente, personas cis, empezaron a ver el valor de los archivos trans. Las dos cosas pasaron. También pasa a un nivel personal dentro de la comunidad trans, por ejemplo, el caso de Cintia Aguilar, que es una chica que donó unos álbumes viejos al archivo, ella dijo, yo esas fotos no las quiero ver más, ya están, para mí no son importantes, pero tuvo la conciencia de decir, bueno, pero se las dejo que se las dejo al archivo, que en otro momento las hubiese tirado a la basura, pero nos dejó 3 álbumes de época hermosos, llenos de documentación, y fotografías analógicas, y bueno, ahí se ve un poco eso de la concientización del trabajo. Y no solamente eso, a nuestras mismas compañeras, porque yo cuando voy a la casa de una compañera mía a comentarle el trabajo, lo que hacemos en el archivo, pedirle el material, también empieza a tomar conciencia de lo que valora y quieren aprender, ahí como que se emocionan y miran la fotografía. Entonces yo lo que les digo siempre es que están nuestras historias ahí. Y son nuestras historias las que no se van a olvidar jamás. Y les encanta la idea. Es como que están también, mis mismas compañeras están tomando, ya pensando de otra manera, visualizando el material y la historia y se están interesando. Sí, también yo creo que tiene que ver con el cambio de leyes acá en Argentina, como hay una ley de identidad de género que empieza a decir las personas trans son personas. Entonces, creo que obviamente ayuda mucho al reconocimiento individual, que haya leyes que te legitimen, y bueno, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, las leyes por las que estamos peleando desde el archivo también, como la reparación histórica, creo que también eso es muy importante para la autovaloración de una misma. Sí. Y de la fotografía, porque básicamente la fotografía personal, el álbum familiar es una misma. ¿Y cómo digamos, relacionó pensando esto de las fotos? Ahora están teniendo, digamos, más fotos que se quedan ustedes, pero a su vez usted, ¿cómo es el proceso de, digamos, de ir porque me acuerdo que me habías dicho, Ceci, que iban a los lugares y ahora ya están como haciendo más recording, ¿cómo se dice? Grabando, digamos, cuando la persona les cuenta un poco, o sea, el proceso mismo de ustedes en relación con este archivo tan viviente que tienen, digamos, cómo va cambiando, ¿no? También, porque me parece que quizás ahí también hay una transformación, quizás desde ustedes como fotógrafas y artistas visuales, vienen más en sentido, digamos, inverso al mío, casi, ¿no? O sea, vienen desde la fotografía a la historia, mientras yo la parte, digamos, física no me importaba, y a mí lo único que quería era que me cuenten y que me hablen, digamos, ¿no? Lo físico era algo que me lo estaba pasando, digamos. Entonces, pero me parece muy interesante, digamos, como archivo, como grupo, estas mutaciones que están teniendo, ¿no? Esos cambios tan interesantes. Entonces, esto me interesaría si pueden decir, digamos, ¿no? Yo creo que eso que decís vos, en el archivo sale a partir de la materialidad, o sea, eso está toda la parte teórica y la parte intelectual y la que debatimos todo el tiempo en charlas, o que está en boga en la agenda, en este momento, en la agenda cultural, pero después está todo el trabajo que aparece, que está presente en las imágenes desde siempre, donde vos das cuenta de todo eso. Entonces como que siempre está la fotografía antes de, no sé si del debate o de la conversación, pero está ahí, está todo lo que ya pasó. Y ahí es como trabajar desde lo objetual, desde el soporte. No sé si estoy filosofando mucho, pero digo, incluso me parece que, digamos, esto le mandé a les chiques el programa que están sacando en Spotify, digo, creo que también muestra, ¿sí? Muestra como esta extensión, si quieren, ¿no? De empezar a armar relato, digamos, también, ¿no? Igual, si bien es audio, lo de los podcasts, incluso ahora estamos queriendo hacer muchas cosas más sonoras, solo sonoras. Si ustedes escuchan esos podcasts, son imágenes. Es increíble cómo te llevan a lugares y
Y eso también lo trabajamos, y eso también queríamos que sean los relatos súper descriptivos y que sean también imágenes visuales que te va formando. Tratamos de también trabajar eso en los relatos. Si bien no trabajamos con fotografías, pero que la persona pueda imaginarse, pueda ir a esos lugares y recorrerlos, porque son lugares donde estuvimos todos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estuvimos todos? No, entonces en Panamericana, que pasamos y veíamos a las compañeras trabajar, en los cabarets, que pasábamos y sabíamos cuál era. En todos los relatos que cuentan las compañeras no son ajenos a la sociedad, sí, la sociedad o les dio la espalda o las demonizó, las criminalizó. Entonces está bueno que desde lo sonoro también se construya una imagen, para mí. Perdón, estoy tratando de, ya como dije, ¿no? Lo multi no me funciona. Ahí Levantaron la tenés mano. las preguntas, ¿sí, no? ¿Las ves? No sé si me las mandan a mí. ¿Quieres que leo las preguntas? Ok, si querés. Ok, pregunta de Gonzalo. ¿Cómo clasifican las fotógrafas? Las fotografías. Las fotografías, perdón. Ahora estamos mutando, como decíamos antes, a la norma ISAL-G, y tenemos distintos auxiliares descriptivos que tienen que ver con cuadros de clasificación, inventarios, guías de fondos, y después la norma, que es lo último que hacemos. Son varios campos de descripción, donde primero contás un poco la biografía de la persona y después vas describiendo qué encontrás en cada caja que llega al archivo. Sí, está el área de contexto, el área de estructura, las condiciones de acceso, la historia archivística. Es distinta a la norma que usábamos antes, que cuando tuvimos la primera capacitación en gestión documental en 2018, trabajamos con la norma mexicana y ahí trabajamos por pieza documental. O sea, clasificábamos cada fotografía dentro de cada fondo documental, pero en un trabajo muy exhaustivo, que fue muy fructífero en un montón de aspectos visuales, estéticos, para nosotras, pero después también inabarcable, o ya era como un loco. Entonces decidimos este año, con la ayuda de las compañeras del archivo, decir, bueno, generamos un plan de catalogación donde, además de todas las actividades que tiene el archivo de difusión, que son millones, pensamos un plan de trabajo a nivel archivístico que sea compatible con la instancia en la que está el proyecto. Entonces ahí empezamos a aplicar la norma ISAT-G, y el primer ejemplo y la primera práctica es el fondo documental de PIA, de Claudia Privado Blanco, que estamos ejecutando en este momento, y es como decía Ceci, empezamos a tener un contacto desde el vamos con el material, lo contabilizamos, es otro modelo. Hay archivos que por ahí prefieren una norma antes que otra. Nosotras esta nos pareció distinta, que fue desarmar todo, lo cual fue bueno porque también hay una parte donde te enseñan a armar una norma, pero después está lo que es aplicable al proyecto, y eso va mutando y se va configurando el proyecto por proyecto, archivo por archivo. Entonces tiene que ser lógico con lo que nosotras hacemos. Y por ahora va bien, estamos todavía en proceso, pero por suerte acompañada de las compañeras del archivo general. Así que vamos. Johanna, ¿querés hacer la otra pregunta? Yo sí Sí, Marchita tiene una pregunta. ok. Ok, le iba nuevamente a dar las gracias mil por el trabajo que hacen, por la continuidad histórica que le permiten a nuestras comunidades. Creo que es súper, súper importante lo que están haciendo. Y sé que trabajan mayormente con lo análogo, ¿verdad? Según lo que están contando, pero quería saber su opinión sobre la posibilidad de catalogar otras disidencias de género que también pueden caer dentro de la sombrilla trans, pero ¿verdad? Como persona no binaria, pues les pregunto si tienen algún interés en trabajar estos temas no binarios
que también creo que son tan y tan importantes para nuestras comunidades, ¿verdad? Porque somos tantos y existimos desde hace tanto y nuevamente les doy tantas y tantas gracias por el trabajo que hacen porque it's truly heroic and inspiring. Tenemos La una- única que te entiende ahí es María Belén, ya te lo Sí. digo, ¿no? O sea, te miran con es cara trabajo de mira, fuerte. Juli es realmente. Tenemos, primero tenemos una realidad que el promedio de vida de las compañeras y compañeros trans en Latinoamérica es entre 35 y 40 años. Entonces eso nos da un tiempo entre 10 y 15 años para poder terminar de juntar la mayor cantidad posible de material, porque se nos están muriendo las compañeras. Entonces, esa es lo que tenemos de emergencia. En el segundo punto de emergencia estamos tratando de invitar a los compañeros, a los hombres trans, a empezar a documentar su propia historia, porque no queremos que el archivo sea solo femenino, sino es sobre una población de hombres y mujeres trans. La parte de las personas no binarias, nosotros lo tomamos como la parte digital de estos últimos 20 años, a partir del 2000 en adelante, cuando empiezan a hacerse visibles como personas no binarias, y entonces eso lo tomamos como que va a ser a futuro, de acá a 10 años, que vamos a tener que empezar a documentar esa etapa. Pero siempre pensando de lo que hicimos ayer, ya pasó a historia, y es lo que vamos haciendo constantemente. Por eso es que en este momento estamos tratando de hacer la emergencia, que la emergencia son personas trans mayores de 50 años, porque si te doy un promedio, en la Argentina, las personas que tienen el cambio registral son 9.000 personas. Pero el promedio de esas 9.000 personas mayores de 40 años es el 19% de 9.000. Y menores de 20 años, que es normalmente donde se colocan las personas no binarias, son el 42% de 9.000. Entonces eso nos da un margen de donde tenemos que ir trabajando, que es sobre la emergencia, porque no tenemos tiempo. Sabemos que la amplitud es mucho más amplia, también nos dijeron la comunidad gay lésbica, pero existen ya archivos gay lésbicos. Yo creo que lo que tendría que haber sería un archivo no binario, para que la gente no binaria arme su propio archivo. Nosotros no queremos contar la historia de otras. Por eso es que nucleamos a las primero, empezamos a trabajar con las mujeres trans. En este momento, hace un año que estamos invitando y ya entraron los primeros acervos de hombres trans. Y sobre todo, de que dependiendo también la edad, porque hay muchos hombres trans que vienen con fotos digitales y les decimos, no estamos buscando analógicos. Porque un chico trans de 20 años me va a contar una historia muy cercana y estamos tratando de convocar a mayores de 35, 40 años para que nos cuente una historia paralela a las historias que tenemos con las mujeres. Entonces poder empezar a hacer un archivo que sea de mujeres y hombres trans en una época, como tenemos el antes de la dictadura o post-dictadura. Entonces, en ese ámbito estamos trabajando hoy en día. Sabemos que son muchos los agujeros para tapar, sabemos de que hay un montón de historias para documentar, pero estamos enfocados en la emergencia en este momento, sobre todo que en Argentina, para las personas trans, tenemos 9 años de una ley de identidad de género, o sea que tenemos una democracia de 9 años, una visibilidad de 9 años, una conquista de derechos, porque también es esto. Para que el archivo existiera, tuvo que existir una ley de identidad de género para que tuviera un reconocimiento y decir a la gente que estaba luchando, bueno, a partir de acá, ¿qué hacemos hacia adelante? Pero a partir de acá, mirar hacia atrás. Te doy un ejemplo, si yo quisiera armar el archivo de Honduras, me estaría en plena represión, o sea, estaría documentando lo que me está pasando ahora, no estaría contando lo que me pasó, que es algo que lo que estamos haciendo hoy en Argentina. Por eso fue primordial, incluso el nacimiento del archivo coincide con la ley de identidad de género, que fue cuando nos dieron una identidad, un documento. Eso no le pasa al resto de Latinoamérica, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, con algunas compañeras de Venezuela, en la cual no entran ni siquiera en el cuadro de votación,
porque no existen ante el Estado, porque no tienen identidad, que nos pasa al resto, que nos pasaba a nosotros hace 10 años. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta de José Ramírez. Buenos días, gracias por compartir este archivo. Mi interés es metodológico y tiene por ejemplo consultar si podría usarse el contenido textual para usar análisis de discurso y generar una interpretación de la construcción de comunidades trans. No sé si José Ramírez sigue aquí, pero si quieres... Tengo una pregunta que también me parece que digamos que eso sí, de última digo, las invité para mi propio peculio. No, que a mí lo que sí me parece interesante, y eso creo que lo están descubriendo incluso Carola, digo, independientemente de que una lo haya vivido o no lo haya vivido, esto que escribieron ustedes en el texto, las Cecilias estoy diciendo, ¿no? De cómo empiezan a darse cuenta el momento, digamos, de qué año o de qué década es la foto, ¿no? Que yo pienso, Carola, que también para vos se volvió como una, incluso aunque lo hayas vivido, hay una, digamos, una no calcula cuándo te pusiste las tetas, cuándo hiciste esto, cuándo hiciste el otro, digo, ¿no? Entonces me parece... me gustaría si pueden contar un poco de cómo empiezan a entender estas diferencias temporales en la materialidad de la foto, digamos, ¿no? Que ustedes decían, en el texto decían, no sé si estoy siendo clara, lo del cuerpo, ¿no? Indicios. Uno es el formato, qué tipo de cámara se usaba en ese momento, ¿no? La textura que tienen también las fotos. La textura de los papeles que se usaban en ese momento. A veces no podemos precisar si es del 75 o del 76, pero más o menos estamos entre el 75 y 78. Después porque trabajamos con conservadoras que nos pueden precisar más números. Y después otra cosa bastante importante es el ingreso de la silicona al país a través del Negro Miguel, que ahí nos documenta una época de los cuerpos, ¿no? Entre los 80 ingresa la silicona y ya sabemos que del 80 para atrás eran hormonas, entonces según los cuerpos estabas hormonizado o tenías puesta silicona. Y después también hay un montón de referencias estéticas con las chicas, estéticas y también contextuales de, no sé, de lugares, de... Las ropas es muy Sí, importante. las ropas. Si estás vestida acá en los 80 y 90, te das cuenta enseguida si sos ochentosa o noventosa. Los peinados, el martillo de los pelos, los zapatos, los vestidos, te das cuenta enseguida es 80 o 90. Y los 2000 también te das. Y mismo las chicas cuando hablan de la construcción de esa mujer ideal que se pensaban ahí también un modelo, un estereotipo si se quiere, y ahí De Moria Kazan, sí. Susana Romero. De las divas porteñas. Las entrevistas a las compañeras. Claro, ahí está. También, o también en las entrevistas a las compañeras, porque a veces visitan a las compañeras, ¿no es cierto?, que traen fotografía, se les hace una entrevista, se miran las fotos, entre nosotras mismas empezamos a recordar. Ay, ¿te acordás de este tiempo? ¿Te acordás de ella? ¿En qué año fue? Del 80 y algo, 82, pongámosle, ¿no es cierto?, entero, porque como todas migramos en todos lados en esa época, en la época de dictadura, lo mismo, ¿no es cierto?, para nosotros era una sola cosa, migrábamos en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, soy de Buenos Aires, estuve en Neuquén, estuve en Mendoza, y después como que volvemos. Hoy vuelve a pasar con el archivo. Volvemos a migrar. ¿Por qué? Porque es un espacio que nos ayuda a encontrarnos, a volver a encontrarnos. Porque hemos visto compañeras de que yo he pensado que ya no estaban. Es increíble hasta dónde llega el archivo. Y así a veces vamos recuperando los tiempos, ¿no es cierto? O sea, por ahí no te acordás de todo, pero entre charla y charla te vas acordando y en las mismas entrevistas te va...
recordando los tiempos, diría yo. Y tengo una pregunta, ahora te dejo, Marchita, pero yo tengo una pregunta, sigo insistiendo, te pregunto lo que a mí me importa. Que a mí me parece muy interesante que me pasaba en las entrevistas que, bueno, un poco lo que están contando, que por eso me parece importante, la temporalidad era muy difícil de conseguir, de lograr, digamos, ¿no? ¿Cuándo pasó tal cosa? ¿Cuándo fue que te metieron en cana? Y no sé. Claro, el no sé tiene que ver con una recurrencia absoluta a caer en cana, digamos, ¿no? O sea, si estuviste en Devoto Sí, no nos sé pasó cuántos con los años, podcasts. Nos pasó con los podcasts, con las entrevistas. Por eso empieza como los capítulos de las entrevistas, empiezan, bueno, no vamos a hablar de años, vamos a hablar de otra cronología. Sí, nos pasaba eso, nos pasa. Ah, pero contame eso porque eso sí me interesa. No, cuando empezamos, está Justino, cuando empezamos a hacer las entrevistas para los podcasts, que están ahora colgados, que después les vamos a pasar el enlace, había una constante de que no se recordaban los años. Entonces Zoe, del Gondolín, dice, bueno, no vamos a hablar de épocas, de años, sino vamos a contar la historia como la recordamos. Porque sí es una constante de que los años no pueden precisar. Quizás sí, bueno, puede ser en los 90, puede ser en los 80, pero es una constante de que no se puede precisar el año. Pero bueno, con la fotografía sí, si esa persona dona material, con la fotografía a veces sí podemos. Hola nuevamente, y disculpe, no quiero como coger mucho espacio, pero sí veo la urgencia de su trabajo y veo la importancia de su trabajo, y me preguntaba, yo soy de Puerto Rico, y me preguntaba si ustedes eventualmente creen que sea posible una conexión transatlántica de otros archivos trans o de otras ¿verdad? Maneras archivísticas y históricas de hacer historia trans entre ustedes y otras comunidades latinoamericanas, porque, no sé, me vienen un montón de ideas y me vienen, ¿verdad? A partir de su trabajo e inspirado en su trabajo, en el hecho de que existimos en todos lados y estamos y hemos estado por milenios, y la importancia de recopilar eso y de hacer conexiones y comunidad más allá de lo nacional me parece bien importante. Entonces, nuevamente, mi pregunta es, ¿ustedes creen que eventualmente se podría dar la posibilidad de tener conexiones transatlánticas entre otros archivos trans, y ustedes creen que su trabajo podría sentar las bases para otros archivos trans en otros países latinoamericanos? Sí, es parte del trabajo que venimos haciendo. Ya hemos tenido por parte de las distintas amistades que ya tengo relacionadas. Yo viví en Estados Unidos, entonces tuve relación con varias personas de distintos países. Desde ahí yo en el 2004 fundo la red LACTrans, la red de Latinoamérica y Caribe de personas trans. Eso fue también un disparador para poder empezar a que distintos mismos grupos activistas que se encuentran en Latinoamérica empezar a fomentar la recolección de ese material y darle importancia. Te habíamos dicho de que, por ejemplo, el archivo Cubanet se inspiró en nuestro archivo, después fomenté el archivo de Cali, en Nueva York el grupo de que están en Brooklyn, que quizás la conoces, a Lorena Borjas, que murió el año pasado por COVID, y está Liam Wesley, en el grupo Intertransgrediendo, que están en Nueva York, en Brooklyn. Ellos están fomentando el archivo de la memoria transmigrante, donde poder documentar todas las personas latinas que pasaron por Nueva York. Eso también después de una reunión que tuvimos cuando se cumplieron los 50 años del Pride de Manhattan. Después tenemos, como te dije, en Cali. Después tuvimos unas reuniones con la gente de Chile que están haciendo el mismo formato de reparación histórica, y hay unas compañeras que están viajando por todo Chile, estando recolectando materiales, archivos de la memoria trans chilena, le pusieron casi el mismo nombre.
Bueno, le había dicho de Transur, el grupo de Sofía Saunier que está en Uruguay. Y después, anteriormente a nosotros, existía el Museo Travesti de Perú, que es una colección privada de una artista que al morir dejó eso. Y después tenemos que estar pensando desde Nueva York, Casa Susana, que es un archivo ya, si bien después de la compra de un mueble se encontró una caja que pertenecía a un lugar de los 60, 70, donde se hacía crossdresser, que lo pueden ubicar como Casa Susana, y bueno, esos son los distintos antecedentes. La diferencia con el nuestro es de que no quedó estancado con la caja heredada, como podría haber quedado que el archivo de la memoria trans era la caja de pie y ahí quedaba, sino que está constantemente con ingreso de distintos materiales de otras personas que también son coleccionistas. Por eso no es que nos quedamos solo con la caja de pie, sino que nos siguen entrando material. Y sí tenemos una relación de este tipo, no solamente con los archivos trans que se están armando, sino también somos miembros de AMAI, Asociación de Museos, y acervo. me acuerdo que se llama Y AMAI, acervo. pero es el grupo de Latinoamérica donde estamos todas las personas LGTB que trabajamos en la archivística, museos, investigadores, que lo tienen ahí enfrente. Que nos comunicamos por Facebook, espérame que ya te lo digo, archivos, museos, acervos y investigadores LGBTIQ, es una red que lo pueden encontrar por Facebook y se pueden ingresar, donde están la mayoría de las personas que hablamos español y o portugués, y tenemos reuniones mensuales para poder tener este mismo lazo en red, sobre todo en Latinoamérica. Hola, hola a todos, mucho gusto, muchas gracias por compartir con nosotros hoy día. Bueno, mi pregunta era un poco, hace unos meses vi que había habido como una especie de diálogo entre el Museo Tate, puede ser, y también creo que el archivo logró una conexión con, por ejemplo, Nan Goldin, ¿no? Entonces ahí vi... Como ven, Cintia ya es parte de ese grupo de fan que ya tienen. Entonces vi el trabajo que hizo el Tate de comparar algunas obras artísticas con las fotografías del archivo trans, y que tenían coincidencias a nivel de, no sé, acción, luz, estética, no sé, líneas, etcétera, ¿no? O sea, cosas como propuestas un poco más estéticas. Pero entonces me interesa saber, con la conexión con el Tate y la conexión que hubo con Nan Goldin, ¿qué tipos de diálogos se abrieron? O sea, ¿qué tipo de valor y de diálogo se abrió a partir de estas dos conexiones? Y también, ¿qué significó para ustedes que se abra esta conexión misma, ¿no? No solamente a nivel estético, digamos, que es un poco lo que proponía el Tate, pero también a nivel de, no sé, de abrir diálogo, de abrir comunidad, etcétera. Nan nos empezó a seguir por una relación particular, y empezó a seguirnos desde cuando empezamos con el Instagram, que no nos conocía nadie. Ceci, no sé si quieres contar algo de Nan. Sí, no, básicamente yo le mandé un mail y le mostré el proyecto en el 2017, y le dije que la admiraba, nada más, y me llamó por teléfono. Y me hablaban en inglés y corté. Entonces me escribió un WhatsApp y me dice: soy Nan Goldin, ¿me puedes atender? Y yo no sé hablar inglés. No, go away, Yankee. Y estaba con una amiga y habló, y ella iba a venir para Buenos Aires, al final no vino, pero después, durante todo ese tiempo, incluso ahora, seguimos manteniendo una conexión. Ella admira mucho el trabajo del archivo, incluso con Belén hicimos una entrevista para Art Forum que ella nos presentó. Así que no, es una divina, siempre nos tira una onda, siempre intercambiamos cosas. Intercambiamos cosas como tipo colegas, más que nada, porque ya después de mucho tiempo ya ni me acuerdo que es Nan Goldin, pero digo, Nan Goldin, estoy mandando un mensaje de WhatsApp con Nan Goldin, ¿cierto? Pero nada, mira mucho el trabajo del archivo, ¿sí? Y
le encantan las fotos. Y después lo del TED fue que yo hice una charla para unos archivos que del Museo Evita me invitan para hacer una charla en un grupo, creo que era en Londres, una exhibición, y ahí en ese lugar uno de los oyentes era alguien que trabajaba en el TED. Ahí salió la conexión y bueno, de ahí salió el proyecto cuando estábamos en pandemia, de esa curación entre archivos. Las chicas tuvieron acceso a revisar todos los... Revisamos toda la colección del Tate, que nos, sí, revisamos desde, no me acuerdo desde qué año hasta qué año, era para un festival LGTB, y revisamos toda la colección y comparamos parte de la colección de ellos con nuestra colección. Y ahí fue el trabajo que se fue haciendo virtual, y bueno, fue lo llamativo en ese momento. Igual lo hicimos básicamente porque ellos nos proponían que trabajemos sobre su colección, y para nosotras nos interesaba que nos conozcan allá, y queríamos buscar la forma de poner fotografías nuestras allá. Fue por eso que hicimos esto, básicamente. Entonces pensamos con las chicas, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos unos dípticos, cosas que tengan que subir al Tate, una foto con la otra, y que lo lleven a nuestro coso. Fue un trabajo pensado para instalar el archivo. No, yo sé, ustedes siempre se subvaloran, sinceramente, pero me parece que sí, se venden más barato de lo que deberían, pero bueno. Pero la pregunta con respecto a esto, y creo que Nan Goldin en ese sentido lo ve, digo, es que me parece que lo que me parece estético, ¿cómo se llama esta muestra que están haciendo ahora de Madalena Schwartz? En Metamorfosis. Sí. Y estuve mirando un poco, me mandaron el catálogo, ¿no? Y me pareció muy llamativo bueno, yo obviamente de estética no entiendo nada, pero me parecía muy llamativo la postura de clase, digamos, del arte, ¿no? O sea, si saca una foto una señora de una travesti, una mujer trans, de Discroquet, que eran artistas, digamos, conocidos a nivel internacional, que Liza Minnelli los fue a ver y dijo que eran lo más grande que había, o sea, no eran que los encontró por la calle, y sin embargo, digamos, al ser una mujer de clase media, eso entra en arte, y lo que hacían las travestis no, y me parece que en ese sentido ustedes tienen una propuesta política y estética muy interesante que me encantaría si la pueden realzar un poco. Sí, ¿querés vos, Ceci, hablar? Bueno, estoy pensando, pero sí, me parece que eso un poco se construye con esta unión y cómo convergen, además de que todos tenemos un objetivo en común, nuestros bagajes personales, que somos archivistas, artistas, activistas, y si se quiere la carrera o el recorrido de los trayectos personales que en un objetivo único van acoplándose, y ahí es como que podemos armar. Pero sí es intencional que el colectivo trans empiece o desde nuestra parte, a pensarse como fotógrafa, como un montón de cosas que en su momento fueron negadas. Que ellas, las fotos que sacaban en los 80, los 90, solamente no eran artistas porque no tuvieron la posibilidad de ser artistas, pero son unas fotos increíbles que hay en el archivo. Y sí, repensarse en lo que fueron y no pudieron ser en ese momento, y sí estamos como súper, nada, para mí esa es el activismo mío dentro de la fotografía, es como llevar a lugares impensados a las personas que no tuvieron esas oportunidades. Sí, ampliar el círculo para que no quede siempre en el mundo del arte contemporáneo actual y también nacional, digo, que no sea tan endogámico, que no sean siempre los mismos que toman la palabra, que van a los espacios. Sí, casi siempre es la clase media blanca que abrir un poco el abanico a ver, porque esas imágenes están ahí, siempre estuvieron ahí, simplemente hay que ponerlas en circulación, compartir y concientizar.
Y una pregunta con respecto a eso, digamos, que yo por eso le insisto, porque vengo desde una cosa más discursiva y no entiendo nada de lo visual. Digamos, ¿cómo están pensando ustedes estas fotógrafas, digamos, ¿no? O sea, estas fotos que se sacaban, por ejemplo, bueno, obviamente la tapa del libro de Camila Sosa Vilalba, el de Las Malas, ¿no? Que es la foto de Luisa Paz, creo que es, ¿no es cierto? Sí. Obviamente es artística, digamos, pero digo, ¿cómo lo están pensando ustedes, digamos, a estas fotógrafas? ¿Cómo las están pensando? No sé si soy muy vaga en la pregunta. Yo solo preguntaba justo ¿Cómo pensamos como fotógrafas, por ejemplo, las imágenes, y especialmente en este caso, como por ejemplo la foto del libro de la tapa de Camila Sosa Vilalba? Yo creo que ahí no hay tanto, sí está todo el tiempo el ejercicio de pensar, pero no sobreponemos eso por encima de las imágenes. Es como que ahí hay algo que, o sea, el valor que se le pone a las imágenes es como se construye a medida que el archivo se va construyendo, y como que eso siempre, no sé, como algo que surge, como una suerte de cosa instintiva, ¿no? No es algo que hay en el pensamiento y que no sé, por lo menos nosotros trabajamos desde esas funciones, entonces como que cuando una imagen es, no sé, bella no es una palabra por ahí muy, pero sí, pero yo creo que tiene potencial. Que lo que pasa y se nota muchísimo es quién hace la fotografía, la persona, la que está detrás de cámara, se nota con la sensibilidad que mira a su propia amiga, a su propio colectivo, a sus pares, y que eso en la fotografía de personas trans o travestis, siendo una persona cis sacándole a una persona trans, se nota mucho que es muy armado, que es muy tirado de los pelos, que están como impostando, están mintiendo, ¿no? Entonces, desde el archivo vemos esas imágenes que no sé si las vieron en la página, bueno, las que pasamos recién, después pueden entrar al catálogo, son con una mirada muy amorosa y muy real, y eso no hay con qué darle. Entonces, para mí, desde ahí, esa es la base, que las fotografías están hechas por personas trans a personas trans. Entonces, es otra visión. Y es algo muy también nuevo en la fotografía contemporánea, por lo menos de acá, que salgan este tipo de imágenes, porque los fotógrafos cis estaban cansados de ya fotografiar a las travestis, ganar plata con las travestis con los concursos, y nunca estaba la mirada de la propia persona hacia ella misma. Entonces, para mí ahí es la diferencia, son fotografías hermosas, con mucho amor, mucha cercanía, mucha complicidad. Es como que, nada, tu amiga te sacó una foto mientras, no sé, te están lavando el pelo, es como algo muy, muy lindo, que Nan Goldin sí lo muestra en su trabajo y por eso es tan brillante, porque era parte de esa comunidad. Y bueno, eso. Hay algo que quería preguntarles, o sea, antes comentar con respecto a eso, lo que estaban hablando ahora de quién toma la foto, que pasa algo muy parecido con lo que pasa con el podcast, que cuando uno ve esa foto, no ve solamente la foto, sino que construye el espacio donde esa foto fue tomada, que pasa también cuando escuché el podcast hoy día en la mañana, que uno construye ese espacio completo, o sea, no es solamente la imagen, que quizás pasaría si fuera un fotógrafo cis, que es lo que comentaban ahora. Pero tenía otra pregunta, porque en un momento cuando estaban hablando de las fotos que construyen el archivo, ustedes las eligen, que hay algunas que no quedan, y cuál es por qué, cuáles son las elegidas y por qué no quedan las que no quedan. Eso es algo un poco lo que nos enseñaron desde la archivística, tanto en la primera gestión documental como en esta, es realizar un expurgo. Expurgo es todo aquel material que pertenece al fondo documental, pero que lo dejamos, si se quiere, en un segundo plano porque no construye a la narrativa y a la historia de la persona. En esa selección, edición, curaduría interna, archivística que se hace, es un criterio general que un poco también lo trasladamos nosotras desde nuestro aprendizaje como fotógrafos, como artistas, pero también como chicas, como investigadoras, activistas, como hacemos una apuesta en común,
O sea, hay miles de fotos que se repiten porque además son horizontales, verticales, de repente había siempre una pelea que era en las fotos personales de las compañeras había millones de cachorritos y era, bueno, pero el cachorrito es importante porque en esta época la gente compraba caniches y ahora no, entonces eso también es un indicio de época. Entonces hay un montón de criterios estéticos y información que entran ahí, pero sí hacemos una edición, un recorte y vemos que Y después, construya cada... y después hay otro recorte cuando la persona te dice esto sí, esto no. esto va, esto no, o no sé, hay fotos, qué sé yo, de desnudos que no quieren mostrar, si bien el archivo, si bien el archivo las digitaliza y las tiene como fondo, o sea, como colección privada, no salen a la luz, o qué sé yo, otros momentos como, no sé, igual las redes sociales obviamente desnudos no se pueden subir, pero tiene más que ver con el cuidado de la persona, con lo que te pide la persona, mostrar fotos, bueno, esto sí, esto no. También después está el otro recorte que es cada proyecto exhibitivo o cada proyecto de difusión, un podcast, una serie, una exhibición física, que ahí donde también entra otro criterio de curaduría, que excede el expurgo, que es otro asunto, y también hay cosas que decide el propio colectivo que no sean cortadas en este momento, ¿no? Porque son fuertes, porque no sé, la persona no se quiere exponer, y porque durante tanto tiempo de las personas viviendo en tanta marginalidad por culpa del Estado, los pibes se construyeron como pudieron y también hicieron, para sobrevivir, hicieron un montón de cosas. Y hay cosas que no se quieren contar, entonces nosotros respetamos, tanto en lo oral como en lo visual, que haya cosas que no se digan ni se expongan ahora, quizás en 20 años más sí, pero por eso hay que ir revisando todo el tiempo, pero hay 20 años dicen, no, sí, ahora podemos contar esto, bueno, contemos esto. Pero siempre la persona va a decidir qué es lo que quiere, lo que no, y después pasa el filtro nuestro de, bueno, qué es estético, qué no. Van los chongos, van los perros, los chongos no van. Los chongos van. Es una palabra de acá. Pero Ana no entiende. Sí, solo Ana. No mucho chongo, no mucho perro. Creo que ahí perdimos al resto. Yo sí lo entendí. Chongo es una palabra de Carriche, de nuestro argot, también un método de supervivencia, de poder tener un dialecto, una forma de hablar para que el resto no hablara. Entonces chongo es la palabra que utilizamos para describir al hombre. Entonces cuando está diciendo no chongo, es no fotos de hombres, novios, amantes, maridos, todo eso no nos sirve, por decir de una forma, o mascotas. Se elige una o dos fotos de la mascota, pero no muchas mascotas, porque también teníamos esta particularidad de sacar muchas fotos a las mascotas. Entonces no se escanean todas, eso es lo que estamos diciendo. Claro. Sí, igual a mí eso, bueno, digo, no importa, pero me parece interesante porque Perica, cuando le hice las entrevistas, una de las cosas que me dijo que más la alucinó de haberse podido ir a Italia digamos, y vivir en un lugar donde no le iban a perseguir, era que por primera vez sentía que iba a poder tener perros, ¿no? Claro. Porque al caer en Devoto, etcétera, etcétera, no había forma de mantener ninguna mascota, ¿no? Sí, no, igual perros tenemos, pero no un álbum lleno de perros, porque imagínate que cada fotografía es un montón de trabajo, catalogar, es plata, es trabajo, entonces a veces te traen un álbum lleno del mismo caniche, 80 fotos, elegimos una del caniche y ya está, igual que los chongos. El mismo ejemplo para los chongos, los tratamos igual, los chongos y los perros. Entonces, bueno, muchas gracias por venir obviamente tengo miles más de preguntas, pero ya las hablaremos en persona.
Y muchas gracias por venir a la clase. Díganle a Belén y a Carola que muchas gracias, y a Magalí. Vamos con un día de trabajo, pero colapsado. Bien, se cruzan. Y bueno, nada, nos hablamos y muchísimas gracias otra vez, en serio.